Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos hoy, junio 13 de 2025, 4 p.m., hora colombiana, al webinar Equipos de Laboratorio Ginitre para Plásticos y Cauchos. Agradecemos a todos su participación. Para quienes no puedan ver este evento en vivo, posteriormente a través del playback pueden verlo con su grupo de trabajo, enviarnos sus inquietudes y su requerimiento. Entonces, para todos, una feliz tarde. Vamos a iniciar nuestro webinar. Entonces, primero que todo, vamos a revisar quién es Givitre. Ahí se ve perfecto, ¿cierto? Ok, listo. Entonces, Givitre es una compañía italiana con mucha experiencia en el sector de pruebas de control de calidad y equipos de investigación y desarrollo a través de durómetros, equipos de tensión, de tracción y otra serie de equipos para plásticos y cauchos. Adicionalmente, para control de calidad e investigación y desarrollo. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar. Lo primero es revisar nuestras representaciones del año 2025. GPA tiene varias representaciones. Aquí las presentamos. En el día de hoy estamos específicamente hablando de Grivitre, pero posteriormente tenemos otros webinars y podemos verlos a través del playback para que puedan conocer toda la gama de equipos que tenemos. eh, Equipos de laboratorio, equipos de planta, equipos para control de calidad y adicionalmente materias primas y asistencia técnica. Entonces, listo. Lo primero es revisar esta parte. Los equipos de Givitre, entonces son de alto desempeño, cumplen normas internacionales y se usan para pruebas de calidad en plásticos y caucho. Pues tenemos durómetros, reómetros, viscosímetros, densímetros, equipos para pruebas en caucho, como los equipos de ozono, de reometría, de diferentes características. Adicionalmente espumas, cables, plásticos, es decir, hay una amplia gama de aplicaciones con los cuales se puede utilizar los equipos de Givitre. Y el lema, la calidad no se disputa, se mide. Entonces coloca en el centro que es necesario no solo hacer inspecciones visuales, sino centrarse en la medición de las características de los materiales para poder saber si cumplen o están dentro de los rangos de medición y adicionalmente si son adecuadas las mediciones y si las pruebas se cumplen o no para indicar al cliente tanto en materia prima como en proceso como en producto terminado. Lo primero es revisar los durómetros. Estos durómetros pues son unos equipos que utilizan varias escalas, entre ellas la escala Shore. Esta medición inicialmente era una medición subjetiva, surgió de la necesidad de comparar materiales, comparar la dureza, y la dureza se mide con una aguja mirando la indentación del material y de esa manera entonces se puede conocer, dependiendo del calibre de la aguja, del tipo de punta y adicionalmente el grado de penetración. Eso se reflejaba anteriormente de manera análoga con un resorte en la escala. Actualmente, para dar una mayor precisión, una mayor confiabilidad en las mediciones, pues se utilizan equipos que tienen una carátula digital, pero que cumplen la misma función. Entonces, lo primero es revisar, cuando hablamos de precisión, entonces voy a revisar este tema de precisión. Se refiere a la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones. Es decir, qué tan, qué tan preciso un equipo en la medida que las lecturas estén cercanas unas de otras. Cuanto más se aproximan, pues hay mayor precisión entre las medidas. Y son mediciones en corto plazo, porque digamos no es lo mismo comparar esas medidas en el día de hoy a dentro de 8 días, sino
hacerlas consecutivamente para poder encontrar la diferencia entre unas mediciones y otras. Y otro concepto que debemos usar es el de calidad, que llamamos propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permite juzgar su valor. Es decir, cuando hablamos de control de calidad, estamos hablando de unas características que van a variar dependiendo del material, dependiendo de la aplicación y dependiendo de la norma de referencia con la cual queremos evaluar. Todo eso nos permite conocer si la calidad que requerimos de un material o de un producto terminado corresponde a lo que estamos midiendo. Bueno, ese es el concepto teórico. Ahora vamos a revisar, como les decía anteriormente, en dureza. Antes se realizaba la medición manual. Lo normal es, de acuerdo a las mediciones, utilizar 15 segundos o 30 segundos para tomar el valor final, no solo el de la indentación inicial, y de esa manera se tiene un valor de dureza en diferentes escalas. Estas escalas entonces han surgido por la necesidad de comparar materiales de acuerdo a la dureza de cada uno. Por ejemplo, en PVC normalmente hablamos de dureza Chora o en cauchos. En B hablamos cauchos, en Chor D hablamos polietilenos, XLP, polipropilenos, cauchos duros, mientras que la escala OO corresponde a cauchos suaves. De esa manera se tiene una medición Chor, pero con diferentes escalas dependiendo del tipo de dureza que se requiera, y este tipo de variaciones permite poder seleccionar y encontrar mayor diferencia entre un material y otro para poderlo distinguir y poderlo evaluar adecuadamente. Aquí unos ejemplos, voy a mirar, por ejemplo, si estamos hablando una dureza Chor 50, una dureza Chor 90, dependiendo de cada tipo de material, hasta llegar a una dureza Chora A de 100. En este caso, cuando la dureza está muy cerca al valor máximo, se recomienda pasar a la siguiente escala, de tal manera que la lectura esté relativamente en valores medios y no, por ejemplo, en 98, 99. Puede presentar muchas inexactitudes, entonces se pasa a la escala B o la C o la D, la escala siguiente en dureza. Como vemos que hay diferentes tipos de escalas, entonces podemos ver, por ejemplo, para materiales blandos tenemos una dureza, aquí por ejemplo Chor A20, que estamos hablando de bandas de goma, dureza medio blanda, estamos hablando de 40, unas gomas de borrar, las que utilizamos normalmente, o los que se utilizan normalmente con fines académicos, dureza Chor 60-70, Chor A, estamos hablando de gomas de neumáticos, o en este caso estamos ya hablando de escala Chor 10 en Chor D. Esta es una guía, ¿no? Obviamente debe depender de cada material, pero es un ejemplo. Para escala Chor A80, estamos hablando de escala Chor 30, en escala D, corresponde, por ejemplo, a tacones de zapatos, que deben ser más duros. Para plásticos, como los carritos de supermercado, estamos hablando entre 90 y 100 de Chor A, que corresponde a escala 50 a 60 de Chor D, y una escala, por ejemplo, 80-90 para materiales muy duros, son los plásticos usados en cascos de seguridad, que deben cumplir resistencia al impacto. Para tener una mayor confiabilidad se suele utilizar una caja con elementos de dureza conocida que están certificados, de tal manera que se pueda tener unos valores de referencia y revisar si el aparato endurómetro está registrando los valores adecuadamente. Si los valores registrados del durómetro que utilizan hace mucho tiempo no corresponde, pues obviamente hay que hacer un ajuste, una calibración, una reparación, o tomar un nuevo equipo con dureza, con escala de dureza confiable. Entonces aquí tenemos comparaciones de otra escala, de otro fabricante, donde por ejemplo aparece para un Shure A50, por ejemplo, corresponde a Shure B37,
Achor C 20, Achor D 12 y Achor O 61. Entonces, como ven, depende mucho de la escala. Los valores tienen un corrimiento, pero nos permiten de todas maneras escalar entre un material y otro y saber cuál es la escala más adecuada para cada tipo de material. Todo eso se basa en la norma ASTM D 2240 y en total aparecen 12 escalas diferentes, de tal manera que se pueda cubrir todo el rango de materiales. Adicionalmente, cuando se está haciendo la impronta del material, entonces la medida se transmite a un resorte o a una medición digital y se puede determinar la dureza. Aquí hay toda una amplia gama de durómetros en los cuales tenemos durómetros, por ejemplo, este ISO 48-2, que nos permite, por ejemplo, tomar en escala IRHD, cuando hablamos de sellos, de juntas, de piezas muy pequeñas. Este aparato nos permite de manera manual o automática, girando aquí, poder medir diferentes materiales y conocer la dureza. Adicionalmente está la 868 para materiales mucho más duros, como la de Bonita, con medidor automático o con medidor eh, manual. Obviamente preferimos que sea eh, digital y que sea automático para que tenga mayor número de mediciones con el tiempo. Estos instrumentos se pueden configurar, entonces dependiendo de la necesidad, y se puede cambiar el cabezal. Si estoy tomando unas piezas en Chora y quiero cambiar a IRHD o a otras diferentes, puedo realizar el cambio correspondiente. Y los datos están en la pantalla táctil, de tal manera que se puede conocer rápidamente el resultado de las mediciones. Hasta aquí el tema de los durómetros. Por favor, si hay alguna inquietud o podemos continuar. Perfecto, muchas gracias. En el caso de dinamómetros, los dinamómetros son unos aparatos que se utilizan para realizar las pruebas de tensión y compresión. Tenemos normalmente dos mordazas, un sistema de guía para realizar el estiramiento del material en caso de tensión o de tracción y normalmente está utilizándose un software, un sistema auxiliar que permite el registro, la captación de los datos y adicionalmente en compresión normalmente son las placas que vamos a ver posteriormente para este tema. ¿Qué se tiene normalmente? Un dinamómetro consta de un soporte metálico de alta resistencia de una o dos columnas, en este caso estamos viendo dos columnas, un eje de desplazamiento a través del cual la mordaza se va a desplazar, normalmente de abajo arriba, pues para realizar el estiramiento del material, un juego de mordazas que permite la tensión o la compresión. Si es tracción, normalmente la mordaza se desplaza hacia arriba y si es compresión, la mordaza se van a unir lo más posible y hacer la presión sobre el material para tener los resultados de compresión. Adicionalmente, un software para registro de pruebas y adicionalmente la indicación de carga de rotura de elongación en todo momento hasta el momento de rotura, momento final. Esta es la base del equipo. Si se quiere elementos adicionales, entonces hay el extensómetro, que vamos a ver posteriormente, el transductor de carga, que es el que permite escoger la carga máxima a trabajar, y una cámara ambiental, ya para casos excepcionales donde se puede cambiar la temperatura, y pruebas especiales. Lo primero es mirar el tipo de mordazas. Este tipo de mordazas puede ser neumáticas, que está por acción de aire, y aquí está adicionalmente el extensómetro que va a hacer el seguimiento de la muestra, no de la distancia de mordazas. Comprenderán que una cosa es el desplazamiento de la mordaza y otra el desplazamiento del plástico o del material que se esté evaluando entre, entre escalas del equipo de medición. Entonces aquí tenemos
mordazas mecánicas se van apretando a medida que se gira esta palanca, de tal manera que, que el material no se retira de la mordaza, sino que se presiona. Para juntas tóricas, como veíamos en el caso de cauchos, como para sellos, empaques, normalmente se utiliza esta mordaza que permite colocarla y hacer la medición correctamente. Autoapretantes, entonces hay algunos casos en que los materiales tienden a soltarse, a escapar de la mordaza, pues se tienen específicamente estas autoapretantes para que el material siga su estiramiento hasta el final, hasta el momento de ruptura. En uso textil, pues para probar diferentes tipos de telas, lonas, fajas, eh, cualquier tipo de textil que se esté utilizando, de tal manera que se pueda saber el, la elongación o incluso la ruptura del material. Normalmente necesita la elongación. Platinas para compresión, en este caso, el efecto del equipo es cerrarse, hacer toda la presión posible de acuerdo al requisito de cada norma y reportar los valores de compresión, la resistencia a la compresión. También hay neumáticas, en el caso específico algunos cables o hilos se tiene para cables muy delgados, se enhebra prácticamente la mordaza y de esa manera se tiene resultados. También hay un software para registro de pruebas, entonces para este software se necesita el tipo de prueba, el tipo de muestra, el área, si es una muestra tipo corbatino, es una placa o es una muestra redonda, de qué características. Se tiene la curva tensión-elongación, los datos por cada una de las muestras, una tabla de resultados, valor mínimo, máximo y promedio, la serie de carga utilizada, la máquina, la referencia del equipo y la fecha de prueba. Con esta información queda todo debidamente confirmado y de esta manera se emiten los reportes para certificación de calidad. ¿Y en qué se puede probar? Se puede probar en cauchos, plásticos, compuestos, eh, vírgenes, reciclados, compuestos de diferentes materiales, adhesivos, cueros, textiles, etc. Adicional a este equipo, entonces se debe tener en cuenta el extensómetro, como mencionamos, el extensómetro diferencial, que nos permite hacer el seguimiento del alargamiento de la probeta. Una cosa es que se desplace la mordaza y otra cosa es ver realmente cuánto se desplaza el material. Esto se utiliza entonces viendo la norma internacional, la ISO 37, la 527, la 412, la 638 y se utiliza para cauchos, elastómeros, plásticos, de todas las características. También se tiene este microextensómetro, entonces de tal manera que se pueden medir inclusive los módulos elásticos, los valores de estiramiento, al 10, al 50, al 100, 200, 300%, de tal manera que se pueda tener toda la información y se pueda caracterizar el material antes de la ruptura. Otra característica es que se puede acoplar, miren qué interesante esto, para diferentes condiciones climáticas. Normalmente hablamos de condiciones de referencia de 25 grados centígrados, 50% de humedad relativa, pero el material va a cambiar sus características de acuerdo a la temperatura. Para investigación y desarrollo, para instituciones educativas y demás, es muy importante poder probar el material en diferentes condiciones ambientales. Entonces aquí, por ejemplo, esta cámara climérica permite acoplar al equipo entre temperatura ambiente y 250 grados. Si queremos mirar, por ejemplo, el comportamiento de un polietileno, un polipropileno, pues obviamente a medida que aumentamos la temperatura, vamos a ver un cambio significativo en las pruebas de carga de rotura elongación. Y lo mismo con la unidad de refrigeración, si la usamos, entonces podemos dar pruebas de menos 40 a 250. Normalmente sería menos 40 en refrigeración hasta la temperatura ambiente y luego una unidad de calentamiento con la cámara climática de temperatura ambiente hasta los 250 grados. De esa manera se puede caracterizar cualquier material
conociendo el tipo de muestra, las características de la muestra y variando la temperatura para tener un conjunto de pruebas y saber cómo se comporta el material, si se va a agrietar en frío, si se va a ablandar. Eso es muy importante para obtener las características de los materiales en productos terminados y hacer optimización de los materiales, de los compuestos vírgenes, reciclados o de diferentes mezclas de material. Otra característica importante es tener en cuenta que dependiendo del tipo de producto, como adhesivos, uso automotriz, eh, bandas, cables, productos espumados o demás, se debe tener en cuenta la norma de referencia. Eso es muy importante porque cada norma menciona las condiciones de prueba, el tipo de muestra recomendado. Por ejemplo, es diferente hacer una prueba en cables a una velocidad, por ejemplo, de 30 metros por minuto, o es de 30 milímetros por minuto, 50 milímetros por minuto, hasta 500. Cada resultado va a ser diferente. Entonces, para poder tener el cumplimiento de la norma, se debe saber qué equipo pedir para poder tener las condiciones adecuadas y adicionalmente con la norma aparece la metodología y los rangos de trabajo en velocidad, en distancia de mordazas y en las demás características de prueba. Por ejemplo, para cauchos y elastómeros hay una amplia gama dependiendo del tipo de caucho o elastómero que se requiere y adicionalmente, pues, por ejemplo, para llantas hay una norma específica. Entonces, es muy importante ser cuidadoso, si dependiendo de lo que se vaya a fabricar, conocer el tipo de norma, el tipo de muestra que se requiere. De allí sale entonces qué tipo de dinamómetro, qué tipo de mordaza, qué velocidad, qué capacidad del equipo en kilonewton y adicionalmente si las condiciones son a pruebas ambientales o se requiere una temperatura especial de prueba. Y todo eso lo tenemos con los equipos de Guille. Aquí tenemos también para espumas. Bueno, hay una amplia gama de posibilidades. Materiales plásticos, tuberías, en fin. Dependiendo de todo lo que se requiere, pues lo conveniente es mirar primero qué es lo que se requiere, cuál es el requerimiento y de allí poder escoger el equipo más adecuado. Eso agradecemos esa información para poder darles el apoyo correspondiente. Así, hasta aquí hablamos de eh, de los durómetros, luego los dinamómetros, ahora pasamos a los densímetros. Esta medición de densidad es muy importante porque permite saber cuál es la densidad del material y de esa manera poder conocer cuál es el desempeño que tiene un material, el cambio de la densidad y si el material tiene, por ejemplo, un mayor precio por kilo o no, por volumen, dependiendo de lo que se requiera. En los casos se requiere recubrir una superficie, entonces necesitamos volumen. En otra es que se tenga la mayor cantidad de material, entonces sería el peso. En este caso, por lo menos permite de una manera sencilla tomar la medición en aire, luego tomar la medición en el líquido de referencia, cuando hablamos normalmente hasta densidades de 1 a 1,4 a 2 o similares, una densidad mayor que el agua, normalmente se utiliza el agua. Cuando es un material que tiene, por ejemplo, densidad entre 0,6 a, a 1, normalmente se utiliza alcohol o se busca el material en el cual se puede eh, introducir en el líquido para que tenga la medición de densidad correcta. Entonces lo que se hace es muy sencillo, se coloca la muestra, se coloca en aire, luego se coloca la muestra, se sumerge en el líquido y el aparato directamente calcula cuál es la densidad y indica la temperatura. Y queda listo para la siguiente prueba. Estos son los
los decímetros density check de Givitre. ¿Y para qué sirve? Entonces se puede tomar en cauchos, en plásticos, materiales espumados o en granulados, colocándolos en una cápsula de tal manera que puedan asemejarse perdón, los resultados de los materiales granulados al plástico de referencia que se quiere obtener. Lo que pasa es que en granulado pues va a ser un poco diferente, pero permite una aproximación al resultado cuando el material está afluido, eh, se ha fundido, se ha inyectado o se ha generado una muestra de cualquiera de las maneras posibles al fundir el plástico. Como mencionaba, entonces, los líquidos de referencia son agua destilada o alcohol etílico, y aquí tenemos también una serie de normas para la medición de la densidad. Todas estas son normas internacionales y nos permiten tener la garantía de que la medición corresponde a un equipo que cumple esas normas. Adicionalmente, si se quiere comparar a nivel internacional, se puede comparar con equipos de la casa matriz, con equipos que estén en instalaciones de cliente, o en caso de diferencia de resultados que corresponda a una medición de las mismas características de la misma norma. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Si el equipo con el cual se está haciendo la medición en cada empresa o en cada institución es diferente, el rango de medición es diferente, los líquidos de referencia son diferentes, o en general las normas y la metodología es diferente, los resultados no son fácilmente comparables, y de esa manera se pierde la ocasión de poder encontrar realmente el, que el material sea adecuado, y hay que hacer otra serie de mediciones. Lo mejor es tener el equipo adecuado con cumplimiento de norma, seguir la metodología y va a tener pues el resultado correcto para su uso diario o para comparación de resultados o interlaboratorios. Ahora miremos el caso de los reómetros. Los reómetros se usan para fundir estas muestras de caucho y obtener las curvas de vulcanización. Estas curvas se basan en normas internacionales, la ISO 6502-3 y la STMD 5289. ¿Qué es lo que se obtiene? Pues la curva de vulcanización. En algunos casos requieren un, una cinta para colocarla en el equipo para que no se pegue, y generalmente se obtiene esta muestra en la cual ya el material queda vulcanizado, se obtiene toda la curva y se conoce esta información que es útil para ajustar los tiempos, las temperaturas, las condiciones de procesamiento a nivel industrial. Entonces, esto es muy importante, el uso de estos reómetros como el ReoCheck. Aquí tenemos la misma información. Debemos tener en cuenta cuál es la norma de referencia, de tal manera que corresponda a este tipo de eh, equipo de vulcanización ReoCheck. Si se tiene otro tipo diferente de características, entonces se utilizan otras normas, el equipo cambia un poco, las condiciones de procesamiento pues son un poco diferentes, pero igual se obtiene la curva y se registra con el tiempo. Aquí lo mismo, las normas de referencia son distintas. Entonces lo primero es qué material, qué tipo de caucho, cuál es el caucho elastómero, qué norma de cumplir para poder comparar y realizar el proceso de control de calidad adecuadamente. También se puede mirar la viscosidad Muni. La viscosidad Muni arranca normalmente tomando una medición a 2 RPM, luego aumentando la velocidad, mirando cuál es la viscosidad que se va obteniendo en cada caso por aumento de la rotación del equipo, y de esa manera poder obtener resultados de viscosidad que permiten posteriormente extrapolarlos a la planta, conocer si hay scores o precurado y cuáles son las características de tensión de cada compuesto. Van a ser diferentes dependiendo del material,
van a ser diferentes dependiendo de la norma de referencia y del equipo que se use. Aquí lo mismo, entonces las normas de referencia son distintas y le aconsejamos tener en cuenta cuál es la norma de referencia en cada caso. También hay equipos especiales para pruebas de cauchos, como es el probador de ozono, que permite realizar mediciones de acuerdo a normas ISO 1431 y la STMD 1149 para poder mirar el comportamiento, si hay agrietamiento, si hay desgaste o qué ocurre con un material de caucho luego de someterlo a pruebas con regulación de ozono. Este equipo específicamente dependiendo de la norma, entonces varía la concentración de ozono entre 10 y 500 partes. Adicionalmente tiene un detector de absorción UV, una temperatura de prueba entre 5 y -70 y un flujo de aire que es variable dependiendo del requerimiento de cada una de las normas. Entonces, ya con esto se puede mirar el comportamiento al ozono, si hay agrietamiento, si una muestra de un producto que va a estar expuesto al ozono, como una llanta, una sección, una pieza, o una pieza, una junta tórica o cualquier elemento, se va a afectar ante el ozono y si se va a agrietar o no. También hay troqueladoras manuales. Normalmente para las pruebas de control de calidad se requieren lo que llamamos nosotros corbatines, que son unas muestras que se obtienen a partir de un troquelado. Entonces este tipo de muestras se obtienen con una troqueladora. La troqueladora puede ser igualmente manual o neumática. Normalmente lo más sencillo para iniciar en un laboratorio de control de calidad, investigación o de un ente educativo es normalmente utilizar este tipo de troqueladoras con troqueles de acuerdo a cada norma y utilizando el plano correspondiente. De esa manera, las muestras quedan troqueladas con las mismas características, con con el mismo ancho y con las mismas dimensiones. Eso es lo que tenemos específicamente. Entonces hemos visto básicamente un repaso. Los equipos que tenemos, adicionalmente hay más equipos sobre que los podemos consultar y los podemos revisar. Hemos visto durómetros, las escalas de los durómetros, Chorá, de diferentes características, dependiendo del material, para poder evaluar la dureza de manera manual o automática para plásticos y cauchos, dinamómetros, con todas sus características para probar cauchos, plásticos, compuestos, adhesivos, textiles, cueros, en fin, toda una amplia gama. Y utilizando mordazas neumáticas, mecánicas, autoapretantes, juntas tóricas, autoapretantes para uso textil y para extensión o para compresión. Posteriormente hemos visto los densímetros, muy importante para tomar la densidad del material y poder identificar cuál es una característica que es la densidad para saber la relación entre peso y volumen del material. Y adicionalmente mirar los líquidos de referencia, las normas y en qué casos se utiliza. También hemos visto los reómetros, específicamente para cauchos, de tal manera que se pueda tener la curva de vulcanización, conocer si hay scores, si hay las características y cuál es la curva de comportamiento frente a la temperatura para poder replicarlo en procesamiento de materiales. Hablamos de varios tipos también aquí de reómetros y el equipo para tomar la viscosidad MUNI dependiendo del tipo de rotorcito que utilizamos acá. El probador de ozono, de tal manera que se pueda conocer el comportamiento al ozono de diferentes tipos de materiales, específicamente cauchos que pueden ser SDR, Vitón, caucho NBR o cualquier tipo de caucho, de tal manera que se pueda conocer el comportamiento al
ozono. Recuerden que una característica de los cauchos es el mejor comportamiento ante el ozono frente a los termoplásticos. Igual en termoplásticos se puede probar para algunos casos si hay cumplimiento dependiendo de la norma correspondiente. Y para preparación de muestras también tenemos la troqueladora manual con los diferentes tipos de troqueles. En caso de troqueles especiales se puede enviar el plano y revisar para hacerle el troquel más adecuado. Normalmente tienen juego de troqueles para poder obtener no solo una sección eh, rectangular, sino también un corbatín con las diferentes formas o para rasgado, de tal manera que pueda tener una medición diferente en cada caso. Hasta aquí el, el webinar de Givitre. ¿Hay alguna pregunta hasta al respecto, señor José? Perfecto, muchas gracias. Entonces, aprovechamos para presentarles los próximos webinars. Tenemos un amplio panorama de webinars para este año 2025 con las diferentes representaciones. Entonces, aquí específicamente los esperamos para el próximo junio 25, equipos de Unionit para el sector plástico, julio 9, materias primas para el sector cablero, julio 23, equipos de Verplas, agosto 20, equipos de Sonagme y equipos de Japro. Así vamos a tener durante todo el resto del año. Adicionalmente, si requieren algún tipo de capacitación eh, virtual cerrada para su grupo de trabajo, podemos organizarla y por favor, todas las inquietudes que tengan de los equipos, háganoslas saber. Nosotros miramos su requerimiento, le enviamos las características técnicas y el ofrecimiento comercial. Entonces, les recordamos nuestro lema: la calidad no se disputa, se mide. Y los invitamos para nuestros próximos webinars que vamos a tener, tal como lo mencionamos, durante el resto del año, de acuerdo a nuestros diferentes representados. Para nosotros es un orgullo contar con ustedes y los esperamos en nuestros próximos eventos. Para todos, un agradecimiento por su participación. Quedamos en contacto y les deseamos una feliz tarde. Muchísimas gracias.